Bienvenidos a una nueva edición de Detrás de la Voz, el espacio donde descubrimos a grandes voces que dan a vida a nuestros personajes favoritos. Hoy nos acompaña una actriz de doblaje con una trayectoria increíble. Ha sido la voz de Tigresa en Kung Fu Panda, Rem en Death Note, Popis y Doña Florinda en El Chavo Animado. Es una de las voces más reconocidas del doblaje latinoamericano. Con nosotros, la talentosa Erika Edwards. Bienvenida, Erika. Hola chicos, Hola, buenas noches. ¿cómo están? Bien, aquí Oye, alegre de recibirla esta noche para estar con nosotros y más que nada charlar un ratito y Pues que nos claro que comente sí. también de su gran trayectoria. Es increíble Ay, que muchas esté detenido. gracias. Gracias por invitarme y gracias a todos. ¿cómo fue para usted iniciar en el mundo del doblaje? ¿Cómo sintió que quedó su primer trabajo? ¿Alguna retrospectiva que hacer? Y actualmente, hoy en día, ¿siente que lo pudo haber hecho mejor? Ok, pues mira, yo empecé mi primer doblaje fue a los 9 años. Estaba yo pues muy chiquita, toda mi familia se ha dedicado a esto. Entonces, mi tía Magdalena, Magdalena Leonel de Cervantes, es directora, bueno, también ella estaba haciendo la película de Alien, estaba dirigiendo la película de Alien. Y entonces, me gustaría, y entonces, obviamente, le digo a mi mamá, a mis padres, etcétera, nunca llegaron a dar contra mi mamá. Sí, sí, la niña que se espantaba de los aliens y la verdad se la pasaba gritando toda la película. Entonces, en esa época, el doblaje se hacía con todos en la misma sala y todos estábamos en un micrófono. Entonces nos ponían, digo, yo estaba muy pequeñita, pero recuerdo que estaba Rubén Trujillo, Víctor Trujillo, Sergio Saldívar y otros compañeros, no recuerdo bien ahorita. Y entonces yo gritaba y me acuerdo que se ponían aquí el audífono para no escuchar todos mis gritos y que les reventara el oído a los pobres. Y entonces, esa fue mi primera participación y la verdad me fascinó. O sea, gracias a mi tía Magda, yo estoy en esto. Y de ahí, bueno, pues llamaditos, por supuesto que lo principal pues era el colegio, etcétera, pero cuando podía, participaba. Y después me salí un tiempo porque estudiaba obviamente, pero no dejé de trabajar. Y bueno, pues desde ahí empecé y al día de hoy, contestando a tu pregunta, si lo haría diferente o mejor, yo creo que no. Yo creo que empecé cuando tenía que empezar, hice lo que tenía que hacer. Por supuesto, me gustaría todavía hacer muchas cosas más, pero creo que em, todo lo que he vivido ha servido para ser la persona que soy ahorita, con los proyectos que tengo. No, no me arrepiento de nada. Vale, vale. Muy buena respuesta también. Y me impresiona bastante que haya empezado a tan corta edad, porque usualmente, Exacto. por lo que yo he escuchado por experiencias de otros actores de doblaje y actrices, han empezado ya como por su adolescencia más o menos, tirado un poco más a la adultez, Tipo 18 Sí, años más o menos. más o tirando menos. como para No, los yo empecé 20. a los 9. Entonces, bueno, pues aparte fue algo que me gustó y es algo que veo, que he visto en toda mi familia, o sea, toda mi familia se dedica a esto, ¿no? Entonces, para mí era muy común ir a las empresas de doblaje, ver a mis papás, ver a mis abuelos, a mi primo Arturo, o sea, verlos a todos, la verdad, era algo muy común para mí, ¿no? Entonces, pues de ahí empecé y obviamente, pues te preparas y aquí estoy. Hablando del tema que habla de que su familia de por sí eran dobladores, ¿hay algún Sí. consejo que le hayan dado que se haya aplicado aún al día de hoy?
Sí, yo creo que nunca perder la pasión por lo que uno está haciendo, ser profesional, actualizarme, ningún papel es chico, o sea, si tengas un estelar o tengas una participación pequeña, siempre hacerla con ese mismo trabajo, con ese mismo respeto, siempre ser puntual, em, siempre tener estas bases importantes, siempre me la dieron, porque la verdad vengo de una familia que afortunadamente ha estado, sigue, sigue en esto, sigue presente en este trabajo y la verdad lo han hecho increíblemente bien. Entonces, aparte de estar orgullosa de venir de donde vengo, siempre y también creo yo que el ejemplo tiene mucho que ver. O sea, a lo mejor te pueden decir muchas cosas, lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer, pero ellos, mi familia, me dieron el ejemplo de siempre llegar, de ser responsables, de hacerlo con pasión, de siempre ser profesional. Esa es, ser profesional en lo que uno hace. Bonitas palabras, o sea, de parte de la familia, una enseñanza sólida, son buenas. Una segunda pregunta, súper sencilla. Claro. ¿Qué es lo más lindo que ha recibido en un mensaje de parte de un fan? Híjole, tantas cosas. Fíjate, hace muy poco fui a una convención de Halo y para mí fue impresionante, fue maravilloso porque había tantas personas formadas de que habían estado horas antes para llegar hacia donde estábamos nosotros. Digo, iba yo con varios compañeros, pero hablando de mi experiencia. Y me llevaban tantos regalos, me llevaban palabras. Una persona que es discapacitada llegó y me dijo gracias porque yo estuve muy grave en el hospital. Yo creo que esa es una de ellas. Yo estuve muy grave en el hospital y de verdad escucharlos a ustedes o jugar su videojuego, para mí fue mucho menos dura la estancia en el hospital. Niños también se me han acercado que con la popis, una vez un niño no se quería bañar y entonces me pidió el papá que por favor le hablara a su hijo, ¿no? Oye, a ver, dile a la popis que por favor le diga a mi hijo que se bañe, ¿no? Y entonces la popis le habló y le dijo que se bañara, que sería prudente que se bañara el niño. Y pero eso, el, el- el- el cariño y el respeto con el que se me han acercado, eso ha sido lindísimo. Son experiencias bien bonitas. Nunca he tenido una mala experiencia con ningún fan, jamás, al contrario. Siempre he tenido comentarios muy lindos. Hermoso, qué bonito. Es que eso es la huella que uno va dejando en el gran camino del doblaje, que igual usted ha hecho, por cierto. En mi caso también tuve una gran infancia con sus personajes Ay, y muchas gracias. gracias, señorita Erika Edwards, por eso. Ay, pues al contrario, yo lo hago con mucho amor y con mucho cariño y esto, antes no existía esto, antes esta reciprocidad no existía, uno no sabía que trabajabas y bueno, obviamente pues esperas que le guste a la gente, pero tener ya este contacto con los fans, con las redes sociales, y saber que llega a estas personas y escucharlos a ustedes, de verdad es de mucho agradecimiento, de verdad. Yo tengo una Eh, pregunta en la parte. ¿Cómo terminó trabajando en la serie animada del Chavo del Ocho? Ah, bueno, ¿Cómo es pues es una que fue una entrevista o solo la llamaron de la nada? un No, casting. fíjate que, bueno, ahí te va. Mi papá trabajaba en una obra de teatro que se llamaba 11 y 12. Esta obra duró muchos años y entonces, pues los protagonistas eran Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa, mi papá y otros compañeros de él. Pero específicamente por el tema del chavo, su hijo, Roberto Gómez Fernández, empezó a hacer el casting para hacer el Chavo Animado. Y yo fui como cualquier compañero, me llamaron, éramos varias compañeras, obviamente yo no vi quiénes eran mis compañeras, yo nada más en ese horario al que a mí me correspondía fui a hacer el casting y y entonces fui a hacer el casting, me llamaron un tiempo después para decirme que me había quedado
con la Popis y con Doña Florinda. Entonces empezamos a grabar los capítulos y fue la presentación de del Chavo. Y entonces, obviamente yo conocía a Florinda, yo la conocía por medio de mi papá, por la obra de teatro, ¿no? Y entonces llegamos a la presentación, pero ella no sabía que yo estaba en el proyecto. Ella había escogido la voz, no sabía quién era el nombre del locutor, pues del actor de doblaje. Y entonces se presenta el capítulo y entonces termina la presentación y me voy a acercar a Florinda. Y le digo, hola Florinda, ¿cómo estás? Y me dice, oye, qué gusto verte. Oye, pues, ¿qué haces aquí? ¿No? O sea, digo, qué bueno que estés en la presentación, pero ¿qué haces aquí? Y entonces, y pude tener la retroalimentación realmente sincera de ella, porque no sabía que era yo. Entonces le digo, oye, ¿qué opinas de la Popis y de Doña Florinda? Me dijo, ay, me encantó la voz, me encantó la interpretación, me gustó muchísimo. Y entonces me dice, ¿y sabes quién es? Y le dije, pues nada más y nada menos que yo. Entonces fue una muy grata sorpresa para ella y para mí también el saber que no, o sea, no me lo dijo porque me conocía o porque había alguna amistad, digamos, ¿no? Sino que fue sincera sus palabras hacia el trabajo de mi personaje, ¿no? Usted ha hecho muchos personajes famosos. ¿Sí? ¿Usted cuando los interpretó sintió que iban a ser así de famosos esos personajes? Fíjate que no, bueno, no sabía el alcance que iba a tener, ¿no? Por ejemplo, bueno, la Reina Roja me parece también un personaje que, aparte lo hice, bueno, me dirigió en ese momento Mario Castañeda, que siempre lo diré, que me acompañó con ese personaje, me encanta su dirección, y no sabía tampoco el alcance. Por ejemplo, Halo, que hice a Cortana, yo no era no jugaba con videojuegos, la verdad. O sea, no sabía el alcance que tenía o que tuvo ese videojuego. Entonces, pues no, la verdad, no siempre sabes el alcance o el gusto que pueda tener un personaje, hasta que te empiezas a meter a redes sociales, hasta que te empiezan a invitar a convenciones, o que simplemente la gente te empiece a escribir y decir, oye, pues es que yo jugaba contigo, yo vi esta película. No, la verdad no tienes esa noción al 100%. Y a veces puede no ser un protagónico, ¿eh? Puede ser un personaje. A lo mejor hiciste un personaje muy pequeño, pero se quedó en la mente de estas personas, en el recuerdo de ellos, y se convierte en algo muy importante. ¿Nos podría comentar aquí cómo fue el llamado para que usted fuera Agatha en WandaVision y después, obviamente, en Agatha All Along? Pues igual, fíjate que, bueno, en esta ocasión, muchas veces el director te habla para hacer a la actriz, digamos, ¿no? Entonces, para tener una continuidad con la actriz, aunque haga diferentes proyectos, siguen llamándole a la misma actriz para que pues tenga esta continuidad. Y entonces cuando empezó primero WandaVision, me llaman porque esta actriz yo ya la había hecho y entonces le empecé a hacer esta vecina incómoda y medio chismosa y demás. Y yo, aparte a nosotros no nos dicen qué va a suceder. O sea, como son proyectos muy cuidados y por derechos y demás, no pueden decirnos mucho, ¿no? Incluso no podemos ver muchas cosas hasta que ya se presenta el proyecto, ¿no? Entonces, pues lo empecé a hacer, y empezó a tener importancia y más importancia, y hasta después me entero que era, digamos que, la bruja mala, ¿no? Y las canciones también. Y las canciones, y ya después que se convirtió en una serie que le hicieron a Agatha, y las canciones también, y algo que me encantó, que a veces no se puede, pero sí pude cantar las canciones. Entonces eso también fue una conexión increíble con la serie, porque también pude hacer las canciones, ¿no? A veces hay otros compañeros que hacen las canciones, pero en esta ocasión se me permitió cantar las canciones. ¿Cuál ha sido el personaje que más le ha complicado interpretar?
Yo creo que Ágata, ¿eh? Fue es una actriz no bueno. Híjole, yo creo que también, no, yo creo que Ágata ha sido de los personajes, digamos, no difíciles, pero a lo mejor em, con muchos matices. Es una actriz que de por sí ella es muy natural, entonces obviamente ella no sabe que, bueno, o bueno, es muy natural, entonces siempre hace como muchas, ¿no? Y entonces al doblarla es súper difícil. Entonces sí, tiene uno que poner mucha atención. Aparte era un proyecto muy, muy, muy cuidado. Tiene una personalidad muy bonita, pero sí un poco compleja. Entonces yo creo que ella ha sido uno de los personajes que más trabajo, gozándolo muchísimo, pero que, híjole, es un poquito más complicado doblarla. Usted, al momento de hacer la voz de Cortana, ¿cómo se sintió? ¿Cómo fue su experiencia según usted? Y también, ¿encuentra más complicado doblar videojuegos o doblar películas? Mira, el doblar Halo también lo disfruté mucho. Bueno, yo no sabía el alcance que había tenido. Bueno, sabía que era pues el primer videojuego de Xbox, etcétera, ¿no? Pero eh, yo no lo había jugado. Yo tengo 3 hermanos más pequeños que yo. Y así fue como yo descubrí el videojuego, porque me decían, mira, y tú, ¿no? Y entonces tienes que decirle al Master Chef, o sea, era así como muy, muy, muy novedoso en ese momento ese videojuego. No, no es complicado, es diferente. Lo que pasa es que cuando vas a hacer un videojuego, tienes, digamos que tus diálogos los tienes que decir y tienen que entrar en te dicen en cuánto tiempo tienes una pantalla donde está en este tiempo, en estos segundos, es como tiene que entrar la frase. Es un poco más tedioso, no, no tedioso, es como más, o sea, no tienes porque muchas veces dibujan encima de tu voz, entonces, y también está muy cuidado, son proyectos también muy cuidados que no puedes ver imágenes, a veces solo ves algunas imágenes. Entonces, en este tiempo es donde puedes ver en esas gráficas, es donde ves dónde entra la palabra. Entonces, digamos que tú vas diciendo las palabras, tú vas escuchando la intención y la vas poniendo, y en cambio en las películas es diferente porque lo poco que puedes ver de la escena cuando es una película de cine, ahí es donde lo vas grabando, o ya si es una serie que ya puedes ver completa la pantalla, entonces ya puedes ver al actor, pero a veces no ves todo, es la dirección la que te ayuda. Y también con respecto al doblaje de series animadas, investigando, usted hizo doblaje para la directora Buena Sangre, en el caso de Monster High. Ay, sí, sí. También para Buena Ayla voz. Secura. Sí. Y para Ayla Secura, ¿usted cómo se sintió cuando la llamaron para ella? ¿Cuáles fueron sus expectativas? ¿O qué pensó en ese primer momento que dijeron, usted es Ayla Secura? Ay, pues muy emocionada, la verdad. Te digo que vas a hacer a veces casting, o sea, no siempre te dan el personaje, pero en esta ocasión sí me dijeron que la iba a hacer, y cuando me dieron la explicación, pues es que te emocionas, porque también uno a veces se puede convertir en ese fan de ese personaje y saber que tú lo vas a interpretar, por supuesto que causa muchísima emoción y también responsabilidad, porque sabes la importancia de ese personaje o qué es lo que va a ocasionar ese personaje, y entonces tu responsabilidad como actor de doblaje es que le guste a la gente, porque ahora ustedes pueden decir si me gustó, no me gustó, la voz está horrible o qué, o sea, ustedes pueden ya darnos esa retroalimentación de decirnos si sí les gustó nuestro trabajo, y eso también es mucha responsabilidad para nosotros. Quería consultar, Entiendo. hablando del tema de videojuegos, sé que me vi que dobló un personaje llamado Widowmaker en un juego de Overwatch. Sí. Es un personaje de por sí francés y cuando habla utiliza mucho el acento francés. ¿Qué tal se le da al utilizar acentos con los personajes en tal, o sea, series y todo eso? ¿Los acentos es algo complicado para usted o...?
Fíjate que en esta no, porque digamos que esto me funcionó, claro, a la Widowmaker que habla así, sí. Bueno, no me costó mucho trabajo porque afortunadamente yo estudié francés desde que era muy pequeña. Yo toda la primaria, la escuela era francesa. Entonces, desde la primaria hasta casi hasta la preparatoria, estudié en un colegio francés. Entonces, yo estaba familiarizada con ese acento. Entonces, cuando el director Lalo Garza, que también, híjole, él me ha abierto las puertas de muchos personajes muy bonitos. Y entonces, cuando hice a Widowmaker, ella, con esta acento francés, la verdad no me costó trabajo porque estaba yo familiarizada con el acento. ¿Y algún otro personaje que haya hecho que tuviera acento que sí le haya costado? Yo, ¿sabes quién? Creepy. No sé si se acuerdan de Creepy, que hablaba así, toda así, hablaba. Entonces, a veces hasta me quedaba, si no colocaba bien la voz, porque también es muy importante poder colocar la voz. Ella, ay, sí me costaba un poquito de trabajo de colocar bien mi voz para no quedar afónica. No sé si nos podría dar algún tip, bueno, y a los que estamos mirando, si alguien quiere entrar al mundo del doblaje, ¿qué podría hacer? O sea, ¿cómo podría iniciar en este gran mundo? Pues mira, claro, es un gran mundo. Primero que todo es prepararse y tener las ganas. Es una carrera también de resistencia, porque obviamente no, pues obviamente a veces para poder conseguir ciertos personajes se necesita de una preparación, de tiempo, pero primero prepararse. Hoy por hoy hay muchísimos talleres. No todos son buenos, porque a veces, ay, en una semana te vas a volver. No, o sea, se necesita una inversión con tu tiempo, con tu esfuerzo, con muchas cosas para tomar el taller exacto para que te empiecen si no tienes conocimientos o si no has entrado al mundo del doblaje, hay unos que son iniciación al doblaje, entonces también para saber si es algo que te gusta, o sea, que realmente te apasiona. Si después de pasar eso quieres también, el saber actuar es muy importante, y entonces ahí te dan esas clases, ahí te dan todo, y de ahí empiezas a hacer una carrera, te empiezan a decir a qué empresas puedes ir para que te conozcan, para que conozcan tu trabajo. Entonces, eso es. Y primero, que hacerlo con el corazón, porque no es nada más hacer unas vocecitas, porque mucha gente puede decir, ay, en 2 segundos. No, de verdad es un trabajo que se requiere de conocimiento, de trabajo, de lectura. Se tiene que saber leer bien, conocer y si no conoces el idioma, pero mínimo la traducción, poderlo leer bien, ser responsable en lo que estás haciendo, pero sí prepararse. Y también hablando de eso del profesionalismo y dicción, no sé si nos podría dar su opinión con todo esto, el revuelo que ha estado causando la inteligencia artificial, con el mismo tema esto de los actores de doblaje. No sé si nos podría contar su perspectiva de cómo lo ve. Mira, afortunadamente, bueno, se quiere hacer una legislación, ¿no? Para proteger a las personas del gremio del doblaje. Obviamente, nosotros no podemos hacerla a un lado. La inteligencia artificial existe y también es una herramienta, a lo mejor buena para otro tipo de cosas, no para suplir a los humanos. Eso no se puede. Y en la actuación, obviamente el arte jamás va a poder hacerse con robots. Y no estoy en contra de la tecnología. Y no es, al contrario, es algo que tenemos que incluso abrazarla, incluso hasta utilizar un teléfono celular, ¿no? Es parte de lo que puede suceder con la tecnología. El problema es que se empiece a sustituir a los humanos. Em, Sí puede ser a lo mejor porque, ay, es que nos puede salir, no sé, eh, eh, u- más barato, que no es así, al contrario, no o sea, la gente se cree que pueden incluso, se les puede ahorrar dinero y no es verdad. El utilizar la inteligencia artificial también es carísimo.
Y nunca vas a suplir ni los sentimientos de nadie, ni la actuación. O sea, yo te tengo que dar sentimientos. ¿Con qué se hace el arte? Con sentimientos, con voz. Entonces, eso no se va a poder suplir. A lo mejor hacer algunas otras cosas, pero no, el doblaje nunca te voy a poder yo dar la intención. Entonces, bueno, se está trabajando en cuidarnos, en cuidar ese gremio, que ese gremio esté cuidado. Y ya, eso es lo que se tiene que hacer, actualizarse, porque pues, la tecnología nos va a alcanzar a todos. Sí. Bueno, igual, como siempre he dicho, la tecnología no va a reemplazar al ser humano tal cual, porque obviamente uno tiene emociones. Y cuando uno interpreta, me imagino, uno pone su amor a un personaje, le pone emoción, sentimientos, pero escucharlo Alma. por una inteligencia artificial no es lo mismo. Claro que no, y nosotros tenemos alma, ¿no? O sea, somos seres vivos. No estoy quitando a las personas que a lo mejor puedan hacer la inteligencia artificial. No, son diferentes, son cosas completamente distintas. Ni yo suplir a una cosa, ni él suplirme a mí. Porque no puedo yo competir contra algo que no es humano. No se puede. Las Exacto. películas de Terminator no eran ficción, eran una advertencia. Ándale, sí. Por ahora, Estaban diciendo, van para allá. Tengan yo puedo decir un cuidado. poco ese punto diciendo de que no se puede competir con las IA, pero ahora todavía sí se puede, porque ellas todavía no generan ese sentimiento al hablar, al menos Así en es, el y no es doblaje. posible, no va a ser posible, nos vamos a tener que adaptar, tenemos que empezar a hacer cosas, claro, protegernos, claro, unirse. La unión, como dicen, hay un dicho que dice, la unión hace la fuerza, y eso es verdad. Si se empieza a legislar, a poner leyes, a cuidarnos, a no permitir ciertas cosas, proteger este gremio, se pueden lograr muchas cosas y llegar a un acuerdo, nada más. Yo aquí tengo una duda con el tema de los reality shows, porque usted es la voz de Kim Kardashian. Eso Ajá. no me desconfiguró, por así decirlo, pero me sorprendió bastante. El proceso de quedar como la voz de ella. De ¿Cómo Kim fue? Kardashian. Sí. Pues me llamaron para hacer la serie y bueno, me quedé con el personaje y yo la verdad había visto muy poco claro que sé quiénes son las Kardashian, digo, son famosísimas, pero no consumía ese tipo de realities. Pero bueno, cuando me quedo con ellas, obviamente uno también, a veces es bueno enterarse de quiénes son y prepararse también para así como en una obra de teatro, así como en una telenovela, que ven el guión, así también uno prepararse de quiénes son las personas a las que uno va a interpretar. Entonces, empezó el proyecto con el director, empezó con un director, y después ese director tenía que hacer un viaje por convenciones, etcétera, y entonces me ofrecieron el proyecto a mí, no nada más para doblar a Kim Kardashian, sino también para dirigir la serie. Entonces, pues bueno, más me tuve que empapar y hoy soy la directora del reality y también interpreto a Kim Kardashian. Y ha sido una experiencia muy bonita porque es algo totalmente diferente a lo que yo había hecho y hacer este reality me ha parecido muy divertido. Y también el hecho de hacer, no sé si decir redoblaje, pero dar una segunda voz, por ejemplo. Ya hay alguien predefinido y le toca a usted hacer el doblaje para reemplazarlo, por así decirlo. En ese caso, por ejemplo, la voz de Sivir de League of Legends. ¿Usted Ay, qué claro. opina acerca de eso? Como dar un redoblaje, por así decirlo, como ser la segunda voz, mejor dicho. Pues mira, es como un doblaje en una película, porque obviamente ya cuando tú doblas una película ya existe esa voz, o sea, ya existe ese personaje, ya, entonces uno digamos que va a hacer la interpretación en español, en doblaje, es lo mismo, o sea, es casi lo mismo que le vas a dar, porque no está hecho al español, entonces ese idioma lo vamos a doblar al español y también es un personaje, aunque sea una persona, alguien que, digamos que no es un personaje, no es actuado, sino que es como su vida real,
Pero de todas maneras es un personaje para nosotros, porque tienes que doblar a alguien y tienes que saber cómo actúa sus movimientos, sus respiraciones. Entonces conoces al personaje, entonces sí es para nosotros un personaje. Primero he de reconocer, ¿no? Que me gusta mucho o sea, el trabajo de Widow, porque está hecho con un trabajo, o sea, es buenísimo. Y encima el acento no se siente forzado, no se siente no es como una burla, no. Se sabe que, o sea, se ve el cariño y el aprecio que se tiene por el trabajo y el personaje que se hizo, ¿no? Entonces, de verdad, mi reconocimiento, mis respetos por eso. Ay, gracias, muchas gracias. Sí, De sí, ¿no? verdad, muchas gracias. Y que me digan esto quiere decir que ha valido la pena todo el Obvio. tiempo, todo. Y eso para mí, esto que me están diciendo, de verdad lo agradezco mucho. Y el personaje de Vanessa también, de Phineas y Ferb. Vanessa, Ah, Phineas y sí. Ferb. Ay, Qué sí, le pedazo de tengo también personaje. mucho A cariño. Bruce, de Bruce. Y le tengo mucho cariño porque el director es el señor Francisco Colmenero y siempre para mí ha sido un placer trabajar con él. Entonces, hacerlo con él y es un personaje que me cae muy bien, con este papá tan loco, científico loco, y que la hija es de, ay, mi papá de verdad, o sea, qué ocurrencias tiene, me parece algo muy divertido. Sí, Y sí, esa vaya, serie, qué gran personaje. y esa serie más que nada, ¿cómo la conoció? O cómo llegó a ella, señorita Erika? Pues me hablaron para hacer el personaje, me llamaron para quedarme con el personaje, me llamó el señor Colmenero y me quedé con el personaje. Y bueno, todas las temporadas las he hecho yo, acaba de salir una nueva y entonces Sí, exacto. hace poquito la fui a grabar, muy emocionada de hacerla, porque fíjate, Vanessa no es un personaje que sale siempre en todos los capítulos, es un personaje que sale, aunque es la hija ajá, no salgo en todos los personajes, es a lo que voy de, a lo mejor, interpretar a un personaje de toda la película, que eres el estelar. No, Vanessa no es la estelar, pero se ha quedado en la mente de muchas personas. Entonces, por eso digo que no hay papeles pequeños, sino que Vanessa, aunque ha salido, a lo mejor ha tenido un capítulo donde ha salido casi en todo el capítulo, puede ser, pero no es lo común. Entonces, es un personaje que ha salido pocas veces, pero se ha quedado en la mente de muchas personas y ha gustado a muchas personas. Entonces, a eso me refiero de que no hay personajes pequeños. Entonces se volvió un personaje icónico. O sea, para mí Exactamente, se volvió icónico. Y también exactamente. el otro personaje que marcó mi infancia, bueno, más que nada mi adolescencia, fue Ren en la serie no, fue anime más que nada, de Death Note. Fue anime de Death Note y la verdad salió muy poquito. O sea, no Sí, fue ese. un personaje también que haya salido muchísimo. Y salió muy poco, pero también tuvo un alcance impresionante. Y eso sí también me sorprendió, fíjate, ese de Rem me sorprendió muchísimo que me decían, tú eres, yo decía, "Ah, ¿cómo es posible?". Pero después, obviamente, te vas enterando que Death Note ha sido algo muy importante también, ¿no? Oiga, disculpe, una dudita rápida que es un poco medio extraña, pero ¿te puedo preguntar algo rápido? Así, quick, super quick. Ujú. ¿Es usted la voz de Discovery Home and Health? Oh. Fíjate que sí, yo fui la voz durante 15 años de Discovery Home and Health, un canal al que le tengo muchísimo cariño. Hoy por hoy, tengo muy pocos meses porque obviamente las cosas cambian, las temporadas cambian, hubo cambio de creativos y también quieren una nueva voz. Actualmente no soy la voz de Discovery Home and Health, pero la tuve 15 años y tengo muy pocos meses. Híjole, ¿qué serán? ¿Como unos 5 o 6 meses? No sé, la verdad no les quiero mentir, pero hoy por hoy lo hace otra compañera pero le tengo mucho cariño y fueron unos años maravillosos con ese canal. Pero sí fui la voz de Discovery Home and Health. Icónica. Sí. Una muy buena voz. Es que ¿verdad? Se me vienen esos momentos a la mente. De repente mi madre estaba viendo un programa así de cocina. Le gustaba mucho ese canal, en realidad, cuando Sí. veíamos tele de cable.
Y se Ajá. me quedó así en la mente. Entonces dije, me suena a. Entonces, era. No, hombre, qué alegría. Sí, soy yo. Te digo, actualmente no, pero sí, durante 15 años, entonces sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se Sí, ha sentido cuando ha sido directora de doblaje? pues con mucha responsabilidad, porque obviamente es un proyecto, cualquier proyecto que llegue a tus manos y que tú seas el director, pues obviamente tú escoges, digo, si no están ya los personajes ya dados, o sea, que ya son actores que hayan hecho a esos personajes, pero es una responsabilidad porque gracias al director es lo que ven ustedes, o sea, él es el que arma, claro, hay un traductor, pero hay un ingeniero, o sea, hay muchísimas personas detrás de un proyecto, ¿no? Pero digamos que el que da la cara al final es el director. Entonces, tiene que ser un buen equipo, tienes que tener muy buena comunicación con el que está tu manager, o sea, el que está en tu proyecto, con los actores, conocer muy bien tu proyecto, estudiar tu proyecto, ver tu libreto, ver todo lo que van a decir, para poder también darle ese conocimiento a los actores y a lo mejor las indicaciones que tú les das te entiendan perfecto, que sepan o sea, que tú estés empapado del proyecto y que también eso lo puedas transmitir a tus actores. Entonces creo que es una gran responsabilidad de alguien que va a dirigir lo que sea, sí estar bien preparado también para que tus compañeros lo puedan hacer bien, ¿no? Quería consultar del tema de un personaje, era... Bueno, la hija de Doofenshmirtz, se me olvidó el nombre también. Cuando tocó... Había un capítulo donde ella hacía una canción. ¿Le tocó a usted cantar la canción? ¿De qué personaje? Vanessa, Vanessa, esa mismo. Y sí, también la canté yo. Es una canción que siempre se me pegó en la cabeza escucharla. O sea, era entretenida y quisiera saber cuál fue su experiencia al tener que cantar una canción en esa serie. Pues muy bonito, es una emoción muy bonita, pero también es diferente porque así como hay directores de doblaje, también hay directores musicales. Entonces, eso es aparte, o sea, no lo cantas en ese mismo momento. Tienes que tener otro llamado para que el director musical, hay una traducción de la canción y entonces hay un director musical que te dice las notas que debes de tener, etcétera, y entonces ya lo vas haciendo por línea, por pedazos, pero también es una experiencia muy bonita cantar en los proyectos, es algo muy bonito. Sabía que, o sea, el doblaje yo pensé que iban a hacerlo más parecido a lo que es doblaje cuando toca cantar a lo que es doblar. Sí, no siempre. También hay muchísimos compañeros que cantan precioso y que hacen, pero bueno, a veces lo puede hacer uno. A veces, si no, bueno, también hay compañeros cantantes que lo hacen increíblemente bien y bueno, ¿no? Pero bueno, en algunas ocasiones yo he podido cantarlas. Yo tengo una duda acerca de usted que ha hecho doblaje a novelas brasileiras y a dramas coreanos. ¿Usted siente que hay una gran diferencia en el doblaje? Pero también como las emociones, según yo. Sí, claro, pues es que la forma de hablar es distinta. Por eso tienes que conocer tu personaje y saber cómo hablan, las intenciones son diferentes, por ejemplo, las coreanas son mucho más, puede ser que son mucho más expresivas o no, o son como un poquito más controladas, sí tienes que empaparte un poquito de lo que estás haciendo, pero ahí también tiene que ver el trabajo del director y de ti al ver cómo se expresa, como digo, cómo se expresan en los ojos. Si tú ves a tu personaje a los ojos, ahí es donde hay mucho, aunque parezca cómico, pero tú ves, ellos también te interpretan a través de los ojos, de su mirada, de muchas cosas, y de las brasileñas, claro, pero hay un cierto parecido a lo mejor entre el español y el portugués, entonces
digamos que hay un poquito de similitudes, algunas palabras muy parecidas, pero sí son costumbres diferentes, formas de hablar distintas, y que uno al conocer a su personaje ya vas sabiendo qué poner y qué no, ¿no? No, hombre, y es cierto. Luego los coreanos tienen como que mucha disposición a hacer como de o sonidos así medio extraños. Extraños para nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros como hispanoparlantes tenemos, hispanohablantes, más bien, corrección. No sé si en cuál sea correcto, ¿no? Pero tenemos distintos tipos de expresiones, o sea, no solo como tal verbales, sino que también expresiones faciales, expresiones físicas, y no tenemos hasta los Exacto. mismos vocablos fonéticamente hablando. Modismos. Entonces, Exacto. incluso los modismos, exacto. Entonces, y ni siquiera en la misma Latinoamérica variamos de que cada 500 kilómetros hay una forma de hablar muy distinta, ¿no? Entonces, sí, es verdad, ¿no? Al final de cuentas, pues, sí es muy diferente. Así es, Otra pero también, cosa. ¿sabes qué? Tiene que ver que también hay que tomarlo en cuenta. También existen los traductores y o sea, los adaptadores. ¿Adaptadores? Sí. Sí. Entonces, ellos también es una parte fundamental en los proyectos, porque ellos conocen el idioma y adaptan al español los proyectos. Entonces, eso nos ayuda a nosotros muchísimo para poder actuar y dar lo que se necesita para ese personaje, pero es bien importante también la adaptación. Otra cosita que quería preguntar. ¿Alguna vez, bueno, en algún proyecto, la han dejado hacer modismos o nunca? Sí, depende mucho también hacia dónde va, hacia qué parte de los lugares va, si va a Centroamérica, si va a diferentes partes, a diferentes países. Depende, sí se le pueden poner modismos, a lo mejor no, depende, porque obviamente no se dicen las mismas palabras en Chile que en Perú, que no. Entonces, obviamente, dependiendo de los países a los que va el proyecto, es si nada más va a ser para México, depende. Entonces sí es permitido algunos modismos. ¿Hay o sea, alguna vez ha tenido alguna discrepancia con un personaje que le hayan ofrecido doblar? O sea, digamos como una creencia o un motivo personal. Que no haya yo querido hacerlo, Es eso mismo, que no haya querido por algún motivo personal o ético, ¿cómo puedo decirlo? no, fíjate que todo lo que he hecho, no, nunca me han ofrecido algo que vaya en contra de mi persona o de mi, creo que no, nunca he tenido ningún problema con ni trabajar con nadie, ni hacer un personaje. La verdad, lo que llevo de carrera siempre ha sido con muchísimo respeto de ambas partes, de las personas que me hablan para el proyecto, de mi persona, de los actores, de los directores. La verdad, no. Nunca he tenido algún momento que digas, híjole, o en esta ocasión, no. Claro, estados de ánimo han sido diferentes. Uno a veces puede tener un momento difícil o circunstancias difíciles, pero en tu vida personal, pero en el momento que llegas a trabajar, en ese momento se te olvida y lo haces, ¿no? Pero no, la verdad no, nunca he tenido un momento así o un personaje que diga yo, no, esto no lo quiero hacer, afortunadamente no. Me gustaría saber cómo ha sido, bueno, al menos para usted, el hecho de ya tomando como en perspectivas generales usted ya como persona, el hecho de que ya ahorita como actriz de doblaje existe este reconocimiento para ustedes, ¿no? Digamos que van a las convenciones, que le dicen, oiga, de verdad, es usted, o sea, nosotros cuando hacemos este reconocimiento como fans, ¿no? ¿Y qué tal ha sido la experiencia usted ya, en este momento, ¿no? De decir, bueno, tal vez me siento apreciada, ¿no? Por lo que son los fans, ¿no? Las personas que pues nosotros consumimos, ¿no? Estos trabajos, estos productos excelentes, maravillosos, ¿no? Entonces, esa es una duda un poco vaga, pero sí, eso. Bueno, Pues la verdad, este reconocimiento que ustedes nos dan a nosotros, la verdad es muy satisfactorio y de un agradecimiento enorme, porque gracias a ustedes
los personajes también continúan, nuestras voces perduran, el que digan, híjole, pues es que a mí la voz de este personaje, sean míos o de otros compañeros, gracias a ustedes han permanecido. Entonces, y que también nosotros podamos tener trabajo, o sea, también gracias a muchos de ustedes, nosotros seguimos teniendo este trabajo. Entonces, insisto, seguimos teniendo una responsabilidad muy grande y sobre todo y que ahora muchas veces los podemos conocer, o sea, nos podemos ver en alguna convención, en algún lugar que ustedes se puedan acercar a nosotros y nosotros conocerlos a ustedes. Eso también es algo muy satisfactorio y es muy lindo, ¿no? Que ustedes quieran llegar a nosotros y nosotros poder tener este acercamiento con ustedes. Darle las gracias por haber asistido, estar aquí un ratito con nosotros, más que nada. Gracias por su cariño, por sus palabras, por esta entrevista. De verdad, les agradezco muchísimo y espero un día poderlos conocer, ir a Chile y conocerlos. Gracias a todos, de verdad, un Igualmente. beso muy grande. Igualmente. Cuídese. Muchas-